Voy a grabar. Buenas noches, somos el grupo 5 de la clase de Derecho Romano. Vamos a presentar nuestro tema, las instituciones jurídicas desde la Severiano hasta Justiniano. Esto de aquí es muy importante para los estudiantes de Derecho, saber cómo estuvo organizado el Imperio Romano desde estos emperadores que se los conoce que estuvieron gobernando en el Imperio Bajo, el Imperio Bajo Romano, hasta llegar a Justiniano, que llegó a complementar y hacer algo de verdaderamente de control del imperio gracias a su aporte con leyes establecidas en algo que él le llamó el Corpus Ius Civilis, que vendría a ser en nuestra época el cuerpo o código civil. De esta manera pudo gobernar y pudo llevar a cabo la gloria del Imperio Romano en sus tiempos. Aunque ya estaba debilitado el Imperio Romano, Justiniano logra hacer que se recupere ese gallardía y esa manera de dominar los romanos a toda la parte de Occidente y también la parte de Oriente, porque también ellos estuvieron en parte de lo que es Asia. La compañera Marisol nos va a continuar con este tema. Bueno, hablando de los principales acontecimientos políticos, a lo largo de los años, Roma logró conquistar extensos territorios, no solo de sus armas, sino también, sobre todo, con su cultura. La caída del poder de los germanos en el año 476 de nuestra era marcó el paso hacia la Edad Media. La historia de Roma es uno de los elementos esenciales en la historia de Europa. Desde el punto de vista político, Roma pasó por tres sistemas, que son la monarquía, que fue en los años 753 y 509 antes de Cristo. La república, que fue en el año 509 al 27 antes de Cristo, y el imperio, que fue en el año 27 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Las sucesivas fórmulas de organización del sistema político romano, pues el Imperio Romano se basaba en un sistema de poder centralizado en la figura del emperador, facultado por el legislador, el comador y el ejército. Es decir, que el emperador era el que del pueblo romano, llamaba a la asamblea o comicios. Los principales acontecimientos que experimentaron Roma fueron la batalla de las Islas Lipari en el año 260 a.C., la batalla del Milas en 260 a.C., la batalla del Sulci 258 a.C., la batalla del Cabo en Como en 256 a.C., la batalla del Lepano en 229 a.C., y por último la batalla de las Islas Enganas en 241 a.C. Respecto al tema, hay varios momentos que podría decir que la fundación de Constantinopla es un momento muy importante. Vamos a hablar del cristianismo. Bueno, el cristianismo surgió cuando nace Jesús de Nazaret en el año 30 después de Cristo. Esto genera al principio una permanencia de enseñanzas para dejar la prosperidad, la reafirmación, la creencia y la prioridad. El 27 de febrero del año 380, el cristianismo se convirtió en la religión exclusiva del Imperio Romano por un decreto del emperador Teodosio, que tuvo trascendentes y consecuencias. Vamos a hablar ahora sobre Justiniano. Como ya había dicho el compañero, Justiniano vivió en el siglo XXI. Fue un emperador y tuvo varios triunfos y varios también tropiezos. Vamos a hablar sobre los principales eh, que citaron la literatura jurídica clásica romana. Los principales autores de esto fue Pampino, Paulo, Gallo y
Ulpiano y Modestino. Entre estos temas también podremos resaltar la codificación, que se trata principalmente que la codificación del derecho romano significa la creación activa de ese derecho, ya que el ius se cristalizó dependiendo de su nota dinámica y vital, pues fue un cuerpo único con el carácter general preeminente. Vamos a hablar del siguiente tema, que sería el ¿de qué se tratan las novelas? Bueno, como dijo el Teodosio y Justiniano, las novelas son el material, el material catalizado imperial adaptado del 428 al 468 por el Código de Justiniano, que recoge la legislación imperial desde Adriano en el siglo II después de Cristo hasta los inicios del reinado de Justiniano. Bueno, continuando con los demás temas, vamos a hablar del digesto, que es un tema muy importante. Bueno, el digesto deriva del latín digestum, deriva a su vez del digere, que significa distribuir, ordenar. Su origen se remonta en el año 530 después de Cristo. En esta época, el emperador bizantino Justiniano I ordenó la compilación y codificación de las obras jurídicas de los jurisconsultos romanos. Bueno, la división del digesto se encuentra en el primer libro, que es del libro 1 al 4, que se trata de los principios generales sobre el derecho y la jurisdicción. Del libro 5 al 11, la doctrina general sobre las acciones de la protección judicial de la propiedad y de los demás derechos reales. Del libro 12 al 19, del rebus, obligaciones y contratos. Del libro 20 al 27, sus obligaciones y familia. Del libro 28 al 30, de testamento, del codicilis, herencia, legados y fideicomisos. Del libro 37 al 44, herencia prioritaria y materiales referentes al derechos reales, pensión y obligaciones. Del libro 45 al 50, el cipulatio, derecho penal, apelación y derecho municipal. En total, la división del digesto serían 50 libros. Vamos a continuar con la instituta. Bueno, la instituta o instituciones difiere del latín institure, que es un conjunto de libros o manuales de la enseñanza instructoria del derecho. Esta se encuentra dividida en 5 manuales, que es la Instituta de Florentino, 12 libros, que consta de 12 libros, la Instituta de Calistrato, que consta de 3 libros, la Instituta de Paulo, que consta de 2 libros, la Instituta de Upiano, que consta de 2 libros, la Instituta de Marciano, que consta de 16 libros. Bueno, esto sería sobre el tema. A continuación va a dar las conclusiones mi compañero. Brian, tienes un minuto. Bueno, yo voy a hablar sobre las conclusiones de antes de la muerte de Alejandro Severo. Durante su reinado, Alejandro Severo implementó varias reformas, tanto de la administración civil como en el ejército. Algunas de las reformas fue la reforma administrativa, la relación con el Senado, reformas militares, política exterior, y después de la muerte de Alejandro Severo su asesinato fue en 2035 después de Cristo, por sus propias tropas en Germania. Marcó el inicio de una serie de cambios políticos y jurídicos, y también fue
fue los ascensos de los emperadores militares, de eclipse del poder central, crisis económicas y social, reformas jurídicas y administrativas, incremento de autoritarismo. La muerte de Alejandro Severo, por tanto, no solo simbolizó el fin de una dinastía, sino también inició de un largo periodo de crisis que llevaría a cambios profundos de la estructura política y jurídica del Imperio Romano. Esto podríamos hablar sobre las características y de las principales instituciones políticas y jurídicas de la muerte de Alejandro Severo a la de Justiniano. Listo, gracias. Esa ha sido nuestra presentación del grupo 5.